Esta mañana estamos conversando sobre los aspectos críticos para el desarrollo de proyectos de infraestructura en Costa Rica. Retomamos la agenda para entonces dar inicio a la segunda sesión de este módulo número 3, los desafíos del diseño, construcción y rehabilitación de puentes en Costa Rica, un tema sobre el que se habla mucho recientemente y sobre todo con las condiciones climatológicas de esta temporada. Está en boca de todos. Está ya instalado nuestro panel principal, así que le paso la palabra a mi compañera Susana Cárdenas, ingeniera de UNOPS. Les recuerdo que estaremos recopilando sus preguntas e inquietudes mientras transcurre la discusión. Si no tienen boletas para consultas, nos hacen saber y se las entregamos. Adelante, Susana. Perdón. Muchas gracias, Sandra, y buenos días. Me permito presentar a las personas que nos están acompañando el día de hoy. Tenemos a Pío Miranda, quien es especialista en Ingeniería Estructural Sismo Resistente. Tiene una maestría en Ingeniería Civil con énfasis en estructuras de la Universidad de Costa Rica y posee experiencia en análisis estructural y diseño sismo resistente, así como diseño e inspección de edificaciones, puentes y estructuras especiales. Tenemos a Julián Trejos, quien es el coordinador de la unidad de puentes de la ANAME, quien tiene una maestría académica en Ingeniería Civil con énfasis en estructuras de la Universidad de Costa Rica. Julián cuenta con 15 años de experiencia en análisis y diseño de estructuras nuevas y reestructuración de edificaciones existentes. Rolando Castillo, quien es el coordinador del programa de Ingeniería Estructural de la ANAME, cuenta con un doctorado en Ingeniería Estructural de la Universidad de Canterbury en Nueva Zelanda. Don Rolando cuenta con experiencia en diseño estructural e investigación aplicada en Costa Rica, Nueva Zelanda y en Australia. Muchas gracias a los panelistas por estar el día de hoy con nosotros y aportar en este tema tan valioso. Esta sesión busca desarrollar los desafíos y oportunidades en Costa Rica en el desarrollo de puentes existentes y nuevos en las rutas nacionales. Vamos a tener una sesión de consultas que están dirigidas directamente a los panelistas y luego oportunamente una pregunta general para que cada uno nos aporte comentarios y bien si el público tiene alguna consulta, entonces tomaremos las dudas. Don Pío, ante la decisión de hacer una rehabilitación de un puente, ¿se debe considerar la fracción de vida residual de la estructura y qué estrategia de intervención recomienda implementar para que la vida útil de los puentes en realidad sea la impuesta en las normas? Bien, las dos partes de esta pregunta son bastante interesantes, en realidad. La primera parte, ¿verdad? De si se debe considerar la vida útil es algo bastante técnico y en realidad sí, ¿verdad? Claramente es necesario considerar la vida útil remanente que una estructura tiene a la hora de tomar decisiones. De hecho, los lineamientos de diseño sismo resistente de puentes del país, que es básicamente la normativa que tenemos nosotros, utiliza este parámetro como fundamental para tomar la decisión de si un puente debe ser rehabilitado o si debe ser sustituido. La lógica, ¿verdad?, es que un puente cuya vida útil está a punto de acabarse, le quedan 5 o 10 años, es tan complicado tratar de meterle unos 50 años más, ¿verdad?, que entonces lo ideal es sustituirlo. Por otro lado, ¿verdad?, cuando a una estructura le quedan unos 20 años, 25, 30, es un poco más costo económico, eficiente, ¿verdad?, prolongar esa vida útil para que siga en servicio, ¿verdad? La segunda pregunta, digamos, nos deja a nosotros en un problema que normalmente no es único para Costa Rica, ¿verdad? El cómo enfrentar la rehabilitación de los puentes es un problema que tienen otros países, por ejemplo, Estados Unidos e Italia, ¿verdad? Estos dos países ha salido bastante públicamente, ¿verdad?, que son economías muy fuertes, ha salido públicamente que tienen o han tenido colapsos de estructuras muy importantes y todo debido a deterioros, ¿verdad?, deterioros que no han sido atendidos con prontitud. Y yo estoy dispuesto a pensar en que incluso el problema que ellos tienen es todavía mayor, porque es un problema a otra escala, ¿verdad? La infraestructura que ellos tienen normalmente es más numerosa, es más compleja y es más cara, ¿verdad? Entonces los problemas de mantenimiento son todavía más grandes.
Entonces, no pensemos que estos problemas son solo de países en desarrollo como el nuestro, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede usualmente? ¿Verdad? Que cuando tenemos tantos puentes que rehabilitar, tantos puentes a que darles mantenimiento, tantos puentes a que intervenir, lo que típicamente sucede es que desviamos la discusión hacia cómo conseguimos los fondos, ¿verdad? Porque usualmente cuando tenemos muchas obras, la plata que se requiere, el dinero que se requiere es muy alta, ¿verdad? Entonces, en el proceso de discutir de dónde sacamos los fondos, pues lamentablemente no hacemos nada o hacemos muy poco, ¿verdad? Y esto básicamente contribuye a aumentar el riesgo, ¿okay? Ante esto, para mí, personalmente, la mejor estrategia es implementar lo que se conoce como la rehabilitación incremental. ¿Okay? Esto es una técnica que básicamente en lo que se concentra es en utilizar los recursos disponibles, no los que se ocupan para hacer una intervención total e inmediata de todos los puentes, sino los que tenemos realmente disponibles, invertirlos donde mayor impacto produzcan para reducir el riesgo asociado a una estructura. Claramente tenemos que empezar por definir cuál es el riesgo que tiene esa estructura, cuáles son los componentes principales de ese riesgo, identificar cuál de los componentes de riesgo es el prioritario, ¿okay? De esa forma es posible, ¿verdad? Que muchos de los fenómenos que puedan causar problemas catastróficos en los puentes de manera inmediata sean atendidos con prontitud y dejamos para el futuro aquellos cuya probabilidad de ocurrencia, ¿verdad?, sean menores. Entonces, para mí, esa es, digamos, la manera más correcta, ¿verdad? La rehabilitación incremental. Creo que es la que posiblemente pueda dejarnos mayores resultados. Muchas gracias. Hablando sobre el tema de atender y priorizar los puentes, John Dulan, ¿qué acciones recomienda aplicar para complementar los diagnósticos preliminares basados en inspección visual de los puentes para mejorar esta priorización de intervención en los puentes existentes? Muchas gracias, Susana. Y muchas gracias por invitarnos a este panel donde se va a discutir temas relevantes para el país, ¿verdad? Sabemos que hay un rezago muy fuerte en lo que respecta a puentes, a la infraestructura nacional. Y pues lo que viene siendo las inspecciones visuales que tenemos, que se realizan para definir cuál es el estado de los puentes, pues nos dan un indicativo de cuáles son los daños y los deterioros que pueden presentar los puentes y por tanto a partir de ahí se podría definir una cierta priorización, como bien menciona Susana. Ciertamente las acciones que hay que tomar para poder definir una priorización correcta, tomando pues metodologías como la que mencionaba Pío, tienen que ir encaminadas en la cantidad y calidad de información que se obtiene para poder tomar esa decisión de priorización. La priorización tiene que contemplar diferentes componentes y aspectos tanto de la seguridad de la estructura y de la funcionalidad y también de la función que cumple el puente en la red nacional y en los caminos a los que conecta. Ciertamente esa información y esa calidad de información se puede ir mejorando con respecto a lo que tenemos actualmente. Actualmente lo que tenemos es una medición de los daños que presentan cada estructura y cuáles son la severidad o la intensidad con que esos daños se presentan. Un paso adicional que se puede dar, que ya en la NAME ya lo está implementando, es que en esa inspección también se considere lo que es la extensión del daño. Esto permite tener claridad sobre, por ejemplo, si es más eficiente intervenir un puente que tiene un daño menor pero una extensión mayor a uno que tuviese una severidad muy alta en un daño específico pero muy localizado. Les pongo un ejemplo, pensemos en dos puentes con superestructura de acero. Uno de los puentes tiene un problema con los drenajes, se
se queda el agua atrapada en alguna parte en la viga y eso genera una corrosión tal que se da pérdida de sección muy puntual. Eso hace, por ejemplo, que ese puente, pensaría uno que hay que intervenirlo inmediatamente, pero podemos tener otro puente igualmente de acero que la protección de pintura ya falló y por tanto se empieza a corroer progresivamente. Si a este otro segundo puente no se le da una atención prioritaria, probablemente el costo de atención de ese puente a mediano plazo y a largo plazo sea mucho mayor que el primer puente, que solamente tiene un daño muy puntual y que posiblemente o de pronto está en algún punto que no es crítico para la estructura. Entonces, este tipo de información, lo que es la cantidad de información y la calidad de esa información, permite tomar las decisiones para poder hacer una priorización correcta, no solamente pensando en la seguridad de la estructura, sino también en el funcionamiento de la red a la que la estructura le da servicio. Otra parte es la calidad de información que mencionaba. Para ello, en las inspecciones visuales, lo que usualmente se hace es que el inspector, a donde tiene posibilidad de acceder, va a definir cuáles son los diferentes deterioros o daños que puede encontrar en el puente y va a llevar un registro y se hace algún tipo de calificación. En algunos puntos no es posible que el inspector acceda y por tanto no puede definir si hay un daño o no. Pensemos, por ejemplo, en puentes sobre cañones muy profundos, donde no se puede hacer una inspección por debajo de la superestructura y por tanto no se conoce el estado de las vigas, que eso podría ser algo crítico para ese puente. Pensemos también, por ejemplo, en un puente que tiene una pila y que la pila está bajo el agua y no sabemos si hay socavación o no hay socavación. Eso también podría ser un problema crítico para ese puente y no lo conocemos. Para eso hay diferentes técnicas de inspección que requieren el uso de equipos especializados, como por ejemplo grúas. En el caso de grúas, por ejemplo, la logística de llevar la grúa es muy compleja. También, por ejemplo, para socavación hay otro tipo de inspecciones, como por ejemplo son inspecciones bajo el agua, que requieren de un buzo y de personas especializadas que sepan hacer ese tipo de inspecciones. Este tipo de inspecciones, pues como podemos ver, son costosas, son complejas y para el entorno en que nosotros vivimos, pues se aplican muy poco. Lo que hemos estado entrando nosotros es en el uso de otras tecnologías, como por ejemplo en la inspección con drones, que es algo mucho más simple de ejecutar, ya teniendo el equipo específico y teniendo al piloto que tiene su capacitación para poder hacer este tipo de inspecciones, y él puede recabar esa información de manera tal que luego el inspector, viendo lo que son los videos y demás, puede entender cuál es el estado del puente en los puntos donde no pudo acceder. Esto le da una mejor posibilidad de definir cuál es el estado global del puente y por tanto la priorización va a ser más clara. Pero además, esa calidad eso sería en cantidad de información, y la calidad de información requiere de una normalización. Por ejemplo, puede ser que un organismo de inspección defina un tipo de daño que en otro caso se definió con una severidad diferente y demás. Entonces la calidad de información no es homogénea y por tanto hay que desarrollar para estas nuevas tecnologías nuevos manuales de inspección. Por tanto, en el ANAME se están haciendo una investigación donde se está proponiendo un manual de inspección de puentes con drones, para que entonces haya una base sobre la cual los diferentes organismos que van a utilizar estas nuevas tecnologías en la inspección puedan utilizarlo sobre la misma base y permita entonces tener una homogenización de la información. Entonces, por tanto, para la respuesta de Susana sería que tenemos que tener mejor cantidad de información, mayor calidad de la información y para ello, y para que sea más eficiente esta toma de datos, requerimos utilizar lo que son las nuevas tecnologías que tenemos a disposición, que inicialmente tienen un costo alto, pues hay que comprar el equipo y hay que capacitar a las personas que los van a utilizar, pero en el uso diario pues ya tienen un costo mucho más bajo
tanto para el organismo de inspección como también para todas las demás entidades que están alrededor de lo que es la inspección de puentes. Adicionalmente a esto, pues ya vendría otro tema adicional que sería tal vez en un largo plazo o mediano plazo, que es la herramienta que gestiona toda esa información y que le permite entonces, mediante un modelo elaborado, tomar las decisiones para esa gestión o priorización. Okay. Dentro de estas técnicas de inspección que nos ha comentado, ¿el ANAME ha podido aplicar alguna o tienen algún plan piloto o han podido investigar un poco más de cerca, aplicar algún puente? Es muy buena pregunta. De hecho, en los puentes mayores de la Ruta 27, que estamos inspeccionando, que ya terminamos la inspección de este año, ahí aplicamos la inspección con dron. Y tenemos lo que son todos los videos de sobrevuelo de los puentes y a partir de ahí pues completamos toda la información. En algunas otras ocasiones también se ha hecho inspección con rappel, que eso es para una pila que se sabe que hay algún daño, pero para eso se ocupa personal altamente capacitado y como podemos entender es una actividad muy riesgosa. Por tanto, ahora lo que utilizamos son drones que ciertamente pues el riesgo es perder el equipo, pero es menos riesgoso que el trabajo en rappel. Okay, gracias. Dentro de esta visión, digamos, de innovar y tener nuevas tecnologías, pensando en una visión de futuro, don Rolando, en el caso de proyectos nuevos en puentes, ¿qué herramientas de innovación o nuevas tecnologías se podrían utilizar en Costa Rica para hacer que las estructuras puedan cumplir su periodo de vida útil en buenas condiciones? Bueno, buenos días a todos. Tengan ustedes. Vean, primero que todo, antes de entrar a esa pregunta, sí me parece importante mencionar que nosotros en el ANAM hemos detectado una falta de gestión en el país, en el tema de los puentes en particular. No le damos la importancia a los puentes que ellos merecen. Generalmente se trabaja como un activo que se trabaja en conjunto con el pavimento, con las carreteras, y generalmente del total que se le asigna a ese proyecto, la gran mayoría va a las carreteras y a los puentes se deja de lado. Eso es algo que hay que cambiar, eso es algo que inclusive ya hay gente que lo está mencionando. Inclusive nosotros lo hemos expuesto directamente al jerarca, al director ejecutivo del CONAVI en el pasado y ¿cómo se llama? Creemos que hay que enfocar, organizar la institución para que se le dé la importancia a los puentes. Y los puentes tienen un ciclo de vida. El ciclo de vida de un puente empieza desde el momento que alguien tiene la idea de que necesitamos, ya sea construir un puente nuevo, sustituir uno existente o ampliar un puente. Eso nos dice después que hay que hacer estudios básicos. Después nos dice que hay que hacer un diseño. Después del diseño viene la construcción. Y que no se nos olvide, porque hoy estamos construyendo un montón de obra. Y el mantenimiento de esto. El costo inicial tenemos el costo inicial del puente, pero después viene lo que es el costo de mantenimiento de esa estructura. Y para poder alcanzar, respondiéndole la pregunta a Susana, la vida útil de ese puente. Entonces, ¿qué nos hace? Hablo primero de gestión, hablo de un ciclo de vida que está faltando. Está faltando poder tener toda esa información junta, compartida, para que nosotros, ya sea nosotros mismos, podamos darle un mantenimiento a un puente y poder permitir que ese puente alcance su vida útil, utilizando información que está disponible para todos. Si la información no está disponible, como a veces sucede, por ejemplo, hay puentes que no tenemos planos
¿cómo es posible que no tengamos planos en los puentes? Que no tenemos, ¿cuáles son los estudios básicos que se utilizaron para el diseño de ese puente? ¿Dónde están esos estudios básicos? Porque yo quiero hacer una intervención, darle mantenimiento a ese puente. ¿Dónde está esa información? Entonces, ¿a dónde voy? ¿Qué innovación? Porque necesitamos hoy en día, necesitamos un sistema centralizado que coja toda esa información, que exista un expediente de cada puente, con toda la información desde su inicio hasta el día de hoy, con la cantidad de inspecciones que se están realizando a ese puente. Si no hacemos eso, ¿qué está pasando? Que nos va a salir más caro. Primero, nos sale más caro el hecho de que vamos a tener que contratar para realizar estudios que ya se hicieron en el pasado. Posiblemente hay que actualizarlos, claro que sí, pero se tiene una base. Yo no sé si ustedes conocen la Estrategia Nacional BIM. Se ha hablado de la Estrategia Nacional BIM que el gobierno pasado inició y que culminó prácticamente a finales de esta administración, en el 2022, al principio de este año. Y es una forma, BIM es un sistema de gestión utilizando un modelo en 3 dimensiones, donde la gente comparte información. Y no va a ser solamente información constructiva, va a ser información de todo el proyecto, incluyendo la parte de mantenimiento. Entonces, necesitamos compartir, necesitamos tener transparencia en cuanto a la información que el país necesita para poder realizar trabajos. Y aquí estamos hablando de puentes, pero esto aplica a todo. Al final tenemos un problema de gestión a nivel país. Me parece que la iniciativa de generar, de implementar en Costa Rica el BIM, el Building Modeling, Information Modeling, es algo que debemos de continuar. No es barato, pero es un medio que existe para compartir información. Eso quedó combinado a principios de este año. A mí me gustaría, lastimosamente, no, el director ejecutivo del CONAI no, hasta me callaron ya. ¿Verdad? ¿Cómo se llama? Pero perfectamente era para exponer eso y ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Okay. Aquello. Y realmente como les decía, no es algo barato, hay que tener licenciamiento para muchos programas, eso sí es claro, pero en las diferentes mesas redondas que estuvieron varias instituciones del Estado, se estuvo debatiendo sobre cuál era el nivel de conocimiento que había sobre el tema. La gente no conoce el BIM. Eso me lleva a otro. Entonces necesitamos involucrar, para poder aplicar nuevas tecnologías, necesitamos involucrar a las universidades, a los entes técnicos, para poder implementar esa nueva tecnología de la que estamos hablando. En la Universidad de Costa Rica, que yo tenga conocimiento, claro que se está haciendo ese cambio, ya se habla de BIM, pero en muy poquitos cursos, ¿verdad? Eso es algo que hay que incentivar, pero es una necesidad país el poder aplicar esta forma de gestión a través de compartir la información. Nosotros en el ANAME, cuando estamos, por ejemplo, queremos información sobre el cartel de licitación. Meses para pasarnos el cartel como fiscalizadores de los proyectos de puentes. Meses, es que no estamos hablando de semanas, son meses y a veces se puede ir 6 meses. Los estudios básicos, queremos que nos pasen la información. Necesitamos fiscalizar lo que se está haciendo. Necesitamos revisar las memorias de cálculo. Meses para que nos la pasen. Y entonces a veces nos dicen, es que ustedes llegaron tarde.
No, la revisamos y quedó, por lo menos queda ahí la evidencia que se hizo. Pero al fin de cuentas el problema está en que la información no llega a tiempo también. Entonces, necesitamos innovar para poder compartir en tiempo real, que es lo que hace BIM, la información. Yo creo que me estoy extendiendo mucho ahí, disculpe, ¿verdad? No se preocupe. A propósito del BIM, ¿el ANAME ha tenido la posibilidad de participar en algún proyecto que haya utilizado el BIM? ¿Ustedes cómo aportar a él? Gracias por la pregunta, se me había olvidado. No hay que decir que nosotros somos positivos, el gobierno ha hecho algo en esa línea. En este momento el proyecto Barranca Limonal, la ampliación de esa carretera, la mitad de ese proyecto se está realizando como plan piloto en el tema de BIM, hasta nivel 4, si no me equivoco. Y la otra mitad la está haciendo como comúnmente lo hace. Para hacer una comparación de costos, ¿verdad? ¿Cuánto sale más barato uno que el otro? Me parece que es una iniciativa interesante de la cual nos gustaría conocer qué es lo que está haciendo, qué es lo que está resultando, ¿verdad? De ese proyecto. Mantenernos al tanto de eso para que la gente conozca, porque BIM sí se ha estado implementando en el sector privado hasta cierto nivel. Es que el BIM tiene varios niveles hasta cierto nivel. Para poder implementar BIM completo, incluir el mantenimiento de los puentes y poder extender o alcanzar esa vida de servicio que queremos, necesitamos entrarle a todos los niveles BIM, o por lo menos al nivel 7 que tiene que ver con mantenimiento, que es importantísimo. Es que aquí no tenemos cultura de mantenimiento. Muy bien. Tomando el comentario que usted hacía sobre la falta de gestión que hay en el gobierno, quería hacer la consulta a ver si ustedes consideran cuáles son las principales acciones que debe tomar el Estado para encarar el tema de mantenimiento y la rehabilitación de puentes. Bueno, una de las cosas que tenemos que aprender a hacer es a decidir hacer algo, ¿verdad? A veces nos cuesta mucho pasar de la discusión a la acción, ¿verdad? Y yo creo que en el tema de puentes prioritarios es trascendental que decidamos hacer algo. Hay que materializar ese propósito, ¿verdad? O esa idea de que no es posible no hacer nada. O sea, de que no hacer nada es lo peor que realmente podemos hacer, ¿verdad? Y es mejor hacer algo incremental, ¿verdad? Que simplemente sentarnos a discutir cómo vamos a hacer algo por un montón de años, ¿verdad? Ya tenemos experiencias nefastas con ese tema, ¿verdad? A veces necesitamos 300 millones de dólares para hacer un proyecto, duramos tanto discutiendo cómo hacerlo que cuando lo vamos a hacer ya no ocupamos 300, ocupamos 500, ¿verdad? Eso hay que hacerlo rápido, hay que moverse, hay que pasar de la discusión a la acción más prontamente. Otra de las cosas que yo creo que es muy importante, y tal vez esto es mucho más práctico y mucho más puntual, ¿verdad? Pero en mi opinión, Costa Rica urge de una guía de criterios de diseño para puentes nuevos. Llámese un manual, llámese una guía integral. Tenemos los lineamientos de diseño sismorresistente de puentes, pero eso es para los temas casi que sísmicos, ¿verdad? Está muy enfocado en eso. Necesitamos algo más global, algo que nos hable de la hidráulica, de la geotecnia, que nos hable no solo de estudios básicos, sino de lo que queremos hacer de los puentes, ¿verdad? ¿Cómo es que Costa Rica quiere sus puentes? Contando con una normativa de esa naturaleza, con una especie, digamos, de manual o de guía, llamémoslo como sea, hoja de criterios de diseño, ¿okay? Más globales, podemos perfectamente empezar a exigir cosas tan necesarias como medios de acceso para los inspectores, para el mantenimiento a los puentes, ¿verdad? Eso es increíble lo que cuesta que un inspector vaya a hacer una inspección a un puente de difícil acceso porque no tiene ninguna pasarela, no tiene ningún medio para accesar las pilas altas. Entonces tenemos que usar SPRAT, ¿verdad? Tenemos que usar drones, tenemos que usar un montón de cosas, cuando hay puentes que por su configuración lo único que se necesita es una inversión adicional en pasarelas, en escaleras, ¿verdad? Para que la gente pueda llegar ahí, ¿okay? Y verlo.
algo así puede estar en un manual de criterios de diseño. Todo puente nuevo debe contar con mecanismos de acceso a sus componentes principales, ¿verdad? Si no a todo el puente, pero por lo menos a sus componentes principales. Eso es trascendental, eso facilita tanto la labor de inspección y mantenimiento que claramente nos va a permitir hacer las cosas mucho más económicas a futuro y mucho más cercanas. Otra cosa importante que podría estar, por ejemplo, en un manual de esta categoría es incentivemos la construcción de puentes integrales, ¿verdad? Dejémonos ya de estar con tanta cosa de juntas y apoyos, ¿verdad? Que son el caos de nuestras infraestructuras. Eliminémoslos. Tenemos los medios técnicos para hacerlo. Podemos analizarlo, tenemos los medios, tenemos el conocimiento, y para ciertos puentes normalmente más cortos, ¿verdad? Los puentes integrales son soluciones excelentes a corto, a mediano y a largo plazo en términos de mantenimiento, pero no los incentivamos, ¿verdad? Nos hemos acostumbrado a hacer lo mismo que hemos hecho siempre, el puentecito simplemente apoyado de 30 metros o menos, 2 bastiones, unas cuantas vigas y listo, ¿verdad? Entonces, con un manual, con una guía criterios de diseño que sea consensuada, ¿verdad? Podemos empezar a tomar este tipo de acciones para poder, digamos, mejorar la atención de los puentes a futuro. Muy bien. ¿Tendrán algún comentario? Sí, yo quiero comentar ahí, tal vez interesante, ¿verdad? Lo que menciona Pío sobre, por ejemplo, lo del manual de puentes para Costa Rica, para diseño. Al fin de cuentas, lo que encontramos siempre es los carteles de licitación son muy generales. No, señores. Si no mejoramos los carteles, el problema va a seguir. Así de sencillo. El problema nace en los carteles. Si usted en el cartel le dice al contratista qué es lo que tiene que hacer con lujo de detalles, cuando hay que decirlo, porque usted nada más usted puede hacer referencia a todas las normas. Vamos a hacer la referencia de AASHTO en diseño de puentes. Hacemos referencia a los lineamientos para diseño sismorresistente, donde vienen los conceptos de diseño sísmico para Costa Rica, donde viene la información sobre estudios hidrológicos hidráulicos del CIECA, donde enumeramos todos los carteles, pero que queremos algo en específico. Por ejemplo, para facilitar las inspecciones de los puentes que estaba diciendo Pío en este momento, le toca a la administración indicar en el cartel que venga la pasarela. Tiene que venir en el cartel, desde el principio. No podemos tener un machote de cartel y vamos a usar el siguiente puente, cuando es un puente completamente diferente. Entonces, uno de los grandes problemas detectados por nosotros vienen en el cartel, nace en el cartel. Los carteles hay que mejorarlos, no queda otra. Y para poder implementar estos temas de rehabilitación, tienen que venir especificados. El contratista va a hacer lo que diga el cartel. Puede tener el mejor deseo de hacer el mejor trabajo, pero si hay algo que mejora ese puente y sale más costoso, definitivamente no lo va a hacer el contratista. Entonces, tenemos que mejorar estos documentos que son tan importantes y que son el corazón de todo proyecto. Ok, muchas gracias. Tenemos bastantes preguntas que nos ha hecho el público, entonces vamos a tomar unos minutitos para hacer referencia a ellas. Entonces me gustaría que me ayudaran y apoyaran con las respuestas bastante puntual. Una consulta hablando sobre la inspección de puentes, que nos dicen que el MOP cuenta con una guía de inspección de puentes que está siendo subutilizada. Entonces, ¿qué tan complejo sería crear una iniciativa conjunta de trabajo que permita optimizar este tipo de recursos? ¿Qué MOP tiene, perdón? El MOP en este momento cuenta con una guía de inspección de puentes que se considera que está siendo subutilizada. Entonces, ¿qué tan complejo sería crear una iniciativa conjunta de trabajo para optimizar bueno, yo creo que, gracias por la pregunta, porque realmente existe un manual para inspección de puentes en el país. El MOP lo tiene y se está usando. Ese fue el que se utilizó para que en un contrato que hizo el CONAVI para hacer la inspección de todos los puentes del país, se utilizara y se utilizó.
Se hizo un esfuerzo, encontramos cositas como fiscalizadoras, encontramos cositas en ese contrato, pero por lo menos ya sabemos que en el país hay aproximadamente 1.690 puentes. Se utilizó ese manual. Sin embargo, nosotros hemos dicho desde el 2011 que estamos en el tema de los puentes, hemos dicho que ese manual es muy limitado. Y a raíz de esa situación, nosotros nos embarcamos, porque así nos pide la ley 8114, que es la que nos da fondos para hacer fiscalización, nos dice que hay que haber un manual de puentes que incluya inspección, que cubra la parte de inspección, de conservación de los puentes, de mantenimiento. Y por lo tanto… Don Rolando, disculpe que lo interrumpa, es que nos dice la persona que hizo la pregunta que no era guía, sino grúa, para precisar su respuesta. Grúa. Hijo, pues entonces que lo dejo hasta aquí. No, termina porque… Voy a terminar porque es un Sí, puente claro. pensatísimo. Es como una novela. Sí, claro. Perdón. Y bueno, sigo adelante y para terminar, lo voy a hacer corto, ahí disculpe. ¿Y cómo se llama? A raíz de eso, con el MOP se hizo un trabajo conjunto para generar lo que se llama el Manual de Puentes de Costa Rica, el MP 2020. Eso fue terminado a finales del 2020, por eso tiene el número 2020. Y lastimosamente al día de hoy no ha sido oficializado. O sea, ya está aprobado por parte del Departamento de Normativa dentro del MOP, pero no lo hemos podido aprobar. Entonces tenemos un documento más completo que ese manual de inspección de puentes, que da una transición entre lo que es la condición y cuál es el programa, al programa de conservación de mantenimiento que hay que asignarlo. Eso ya se ha hecho, ya existe eso. Y nosotros lo venimos aplicando. Ahí nos comentaba Julian que ya se completó la ruta 27 utilizando ese procedimiento. No sé, Julian, ¿se quería decir algo ahí? Claro, tal vez con el tema de la grúa. Ciertamente en el ANAME hicimos algunos esfuerzos para utilizarla en su momento, pero la complejidad que hay que tener en el manejo del tránsito, ¿verdad? Se tiene que cerrar un carril o a veces hasta 2 carriles. Entonces, imaginemos un puente de 2 carriles, tendría que estar bloqueado por bastantes tiempo, habría que hacerlo en la noche, lo cual llevaría más complejidad todavía. Entonces, aunque es una herramienta que está ahí en el MOP, nosotros no hemos podido obtener el uso que quisiéramos por su complejidad y entonces el costo que representa eso, no solo para los organismos de inspección, en este caso la ANAME y el MOP, sino también para la ciudadanía que está alrededor del puente que estaríamos haciendo la inspección. Por eso mencionaba que el uso de drones, en este caso, es mucho más eficiente. El piloto está a un lado de la carretera, se hace un control de tránsito muy simple, ¿verdad? Con algunos conos que no toman, solo se toma el espaldón, y con eso se puede acceder de una manera visual, por lo menos a través de video, para ver los daños. Ciertamente, si ya hay un daño muy específico y hay que hacer una prueba no destructiva o destructiva en algún elemento del puente, pues para eso ya la grúa sí se podría utilizar. Julian, sobre el tema de las inspecciones en drones, nos consultan directamente qué tipo de dron se puede utilizar para estas actividades. Pues los drones que se utilizan son específicos para este tipo de actividades, son drones muy robustos. También, bueno, ahorita estamos incursionando, buscando la forma de comprar ciertas carcasas que se utilizan para que los drones puedan acercarse más a las estructuras. Originalmente, pues los drones, por ciertos problemas de inestabilidad que puedan llegar a tener, no se pueden acercar menos de 30 metros de la estructura, y por ende lo que nos da pues, es una visión muy clara, pero ciertamente pues, no tan al detalle como en algunos casos quisiéramos. Entonces, la tecnología va avanzando a pasos agigantados y van saliendo diferentes tipos de drones, pero ciertamente pues estamos hablando de drones que pueden costar más de $10,000, ¿verdad? Y que tienen ahora ciertamente sistemas de protección para evitar que el dron choque contra la estructura, pierda estabilidad y pues se pierda el dron. Muy bien. Esta consulta es directamente para don Rolando. Hablando sobre el tema de los carteles, nos consultan que cómo se puede mejorar los carteles cuando se sabe que hay un pobre conocimiento previo y que
se invierte poco en preinversión. Sí, esa es una muy buena pregunta. Vean, en otras partes del mundo en la cual yo trabajé, donde tenía yo que lidiar con carteles, existía, ¿cómo se llama? Un cartel machote, con toda la información que debería contener. Pero en ese entonces le decían a uno, bueno, hay que revisar exactamente qué es lo que hay que modificar en ese cartel. Y efectivamente hay cosas que uno no sabe. Necesitamos que exista el acompañamiento de gente experimentada. El problema que a veces vemos es que se pierde conocimiento cuando alguien muy experimentado deja ya sea se retira, se pensiona. Hay que dejar algún procedimiento sobre lecciones aprendidas en los proyectos, inclusive inmediatamente ir y actualizar el cartel. ¿Quién está haciendo ese trabajo dentro de la administración? Llegar y en este proyecto tuvimos estos problemitas, vámonos directamente y actualicemos el cartel. Entonces tiene que haber una directriz. Nosotros también hicimos, por ejemplo, y eso nuevamente nos lleva a la gestión. Hicimos un informe sobre la gestión de infraestructura de puentes en el MOP, en el CONAVI, y lo que se encontró es que realmente la directriz que viene de la parte de arriba, los jerarcas, no está permeando hacia abajo, o hay falta de decisión para establecer políticas, establecer un norte hacia dónde vamos, y que sean los mandos medios los que lleguen y hagan y ejecuten. Pero entonces volvemos otra vez al cartel. ¿Qué gestión, qué política hay con respecto a mantener actualizados estos carteles en base a las lecciones aprendidas de los diferentes proyectos? Porque realmente no conocemos toda la verdad absoluta. Vamos a ir mejorando, definitivamente. Gente joven que viene, ¿cómo le vamos a poder a alguien que recién ingresa o que tiene pocos años, que sepa todas esas lecciones aprendidas a lo largo de los años? Pero tiene que quedar plasmado en un documento que se va actualizando por las otras personas. Entonces por ahí es por donde siento que se puede resolver esta situación, pero necesitamos que venga desde arriba esas directrices, desde arriba. Yo quisiera complementar, si se me permite, Sí, claro. la respuesta de Rolando, que creo que es muy atinada, pero creo que también hay un tema que se puede abordar de otra manera, ¿verdad? Y es precisamente con la guía de criterios de diseño que hace ratito les propuse, ¿verdad? Es muy conveniente que los carteles no sean tan complicados, ¿verdad? ¿Por qué todos los carteles tienen que tener, digamos, 50 páginas de cómo voy a hacer el trabajo de topografía, 20 páginas de cómo voy a hacer el trabajo de hidráulica, otras 20 páginas de qué voy a hacer con la parte geotécnica? Todo eso puede estar en un manual de criterios de diseño, ¿verdad? Entonces, una manera de lograr lo que Rolando está proponiendo es precisamente, a ver, un manual no lo hacen las municipalidades, no lo hace típicamente el gobierno, ¿verdad? Lo hace un panel de expertos, ¿ok? Entonces, los expertos son los que saben, entonces ahí es donde está el conocimiento. Se ponen todas las cosas que se quieren, ¿verdad?, en el manual, y después lo que hacen las instituciones es referenciar el manual cuando emiten el cartel. Entonces, de esa manera, el país logra uniformidad y estandarización en los diseños de puentes. Y vean, esto ya sucedió, y sucedió precisamente con los lineamientos de diseño sismorresistente de puentes. Los lineamientos nacieron precisamente porque los carteles de los puentes estaban siempre referenciando normativas diferentes, ¿verdad? Salía un cartel de, voy a decir nombres ¿verdad?, como ejemplo, salía un cartel de CONAVI pidiendo que se hiciera con la norma LRFD de la AASHTO, pero salía un cartel por allá de otra institución pidiendo que se hiciera con esfuerzos admisibles, con las especificaciones estándar, y al mismo tiempo salía otro diciendo que la parte sísmica se hacía con el código sísmico, y era un enredo, ¿verdad? Los lineamientos salieron para llenar ese vacío,
y precisamente después de que salieron los lineamientos, ya ninguna institución tiene que preocuparse por tener conocimiento de qué quiere desde el punto de vista sísmico de sus estructuras, sino que referencian el manual de diseño sísmico, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es el camino, digamos, que creo que suplementa lo que Rolando decía, ¿verdad? De cómo mejorar los carteles. Y a corto plazo, yo añadiría también ahí el hecho de que el cartel, antes de que salga la licitación, se puede enviar a consulta de los diferentes interesados. Y en una reunión, que eso se hace en otras, digamos, en otros ámbitos de construcción, se define si el cartel y los lineamientos que están establecidos ahí son adecuados o no para que el conocimiento que tienen los expertos sea suficiente. Y eso haría que no hubiesen carteles que llegasen a un punto muerto. Muy bien. Vamos a contestar una última pregunta. Todavía nos quedan varias, pero se nos está acabando un poquitito el tiempo. Después vamos a dar respuesta a ellas. Teniendo en los temas de priorización, viendo las condiciones actuales de los puentes en Costa Rica, ¿qué criterios de priorización consideran que deberían utilizarse para programar las intervenciones? No sé, Rolando, si quieres tomar la iniciativa o... ¿Cómo se llama? Nosotros en el manual de puentes viene un procedimiento de cómo realizar una priorización, que es función no solamente de la condición en que se encuentran los diferentes elementos del puente, sino que también se toma en consideración la importancia del puente, ¿verdad? Porque podemos tener un puente en mal estado en alguna parte rural del país donde sabemos que no circula nadie, pero podemos tener un puente que está medianamente, requiere una intervención, una rehabilitación y está en una carretera muy transitada. En una priorización va a traer hacia arriba ese puente que tal vez no está tan mal, pero que está en una ruta prioritaria. Entonces, ese procedimiento viene en el manual de puentes que les estoy mencionando, que no ha sido actualizado. No sé si con eso respondo. Sí. Bueno, yo quisiera igual complementar un poco ahí la respuesta, pero básicamente con lo siguiente. O sea, lo que Rolando dice es totalmente verídico, cierto, ahí están los manuales. Y yo creo que en principio eso nos permite siempre establecer grupos de puentes prioritarios, como lo que ya más o menos sabemos. Pero ¿qué pasa después? Y yo creo que ahí es donde está realmente el meollo del asunto. O sea, ¿qué pasa después? Ya tenemos, no sé, identificados, voy a decirlo porque creo que es necesario decirlo, ¿verdad? 500 puentes deficientes. ¿Okay? Ahora, ¿qué hago con 500 puentes deficientes? Entonces ahora tenemos que ir a ver cada uno de esos puentes, no queda otra, ¿verdad? Ya en el momento donde yo identifique que ese es mi grupo de puentes prioritarios, tengo que ir a ver cada uno para ver realmente qué es lo que tiene cada uno. ¿Okay? Entonces ahí era donde yo decía que si queremos hacer intervenciones únicas y definitivas, inmediatas, ¿verdad? Tomamos uno de esos puentes, el que sea más importante, el que sea más largo, el que sea más costoso o el que sentamos que está peor, lo ponemos ahora en la palestra solito y decimos, listo, intervención inmediata y total, eso me va a costar 100 millones de colones, ¿ok? O 100 millones de dólares, pongámosle para que suene un poco mejor, ¿verdad? Pero, ¿dónde está el riesgo de ese puente? ¿Qué es lo que realmente tiene? Ok, resulta que si pasa un camión de 20 toneladas, se nos caen las vigas. Si viene un sismo de 6.5, se nos cae el bastión o la pila. Si viene una creciente de tanto, entonces se nos lava y se nos socava el puente. Listo, ya identificamos los componentes de riesgo. ¿Cuál es el más importante de esos? La mayoría de la gente diría, pues por supuesto que el camión de 20 toneladas. Entonces no invirtamos los 100 millones de dólares reformando todo el puente, que además es un proceso caro, un proceso largo, un proceso complejo, que tiene mucho riesgo. Mejor hagamos algo pequeñito que tal vez nos cueste los 20 que tenemos, ¿verdad? Para reparar las vigas, modificarlas para que ya quitemos ese componente de riesgo. Y entonces dejamos la parte sísmica para el futuro, dejamos la parte hidráulica para el futuro, ¿verdad? Donde logremos conseguir esos recursos para poder entrarle ahí. Eso
es matar el burro a pellizco, sí, pero eso es mejor que hacer nada, ¿verdad? Eso es mucho mejor que hacer nada, porque de esa manera estamos realmente usando los recursos que tenemos donde realmente se necesitan para producir un impacto en la disminución del riesgo asociado a cada una de esas estructuras. Y de ahí que me tomo otra vez la libertad de abogar precisamente por un programa de rehabilitaciones integrales. Lo necesitamos. Ya están identificados los puentes, tenemos que empezar a ver uno por uno y ver qué hacemos con ellos. Les agradezco mucho por el tiempo tomado acá. Con esto cerramos la sesión y de la conversación quiero destacar que Costa Rica requiere de tomar acciones importantes, urgentes para la atención de la infraestructura y mantenimiento de los puentes en Costa Rica. Como hemos visto, tenemos estrategias de innovación, tenemos herramientas que podemos utilizar, pero necesitamos aplicarlas en nuestro programa para poder seguir avanzando. Entonces, les agradecemos el tiempo a los panelistas por acompañarnos acá y al público presente. Muchas gracias. Buen día.